Gracias por su amable sintonía. Esta mañana en Gama Noticias a Fondo le damos la bienvenida a Juan Carlos Salvador, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. El tema que nos convoca es la aprobación de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, economista. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a su distinguida audiencia. Bueno, el presidente Noboa ha calificado como un triunfo, como una nueva victoria, la aprobación de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo en la Asamblea Nacional. Pero ¿cuál será el alcance de esta reforma tributaria para la economía nacional? Bueno, en efecto, esta política tributaria y generación de empleo es parte de una política económica que tiene que ser integral, que justamente los organismos multilaterales son aquellos que validan que tengan consistencia y objetivos claros a lo largo del tiempo. Y en efecto, lo que se busca es que el plan económico del gobierno ya sea publicado con el fin de que brinde certezas a la ciudadanía y al sector privado. El presidente, de hecho, no va a vetar este proyecto. En efecto, es lo que se espera. Entiendo que hay conversaciones dentro del gabinete que en este sentido iría, pero obviamente hay otras medidas que tienen que ser complementarias con el fin de, por ejemplo, centrarse también en la eficiencia del gasto público y el crecimiento económico de la economía que no viene por ley únicamente. Como, por ejemplo, ¿qué medidas debería emprender al respecto? Bueno, en optimización del gasto público o eficiencia hay varios temas interesantes. Por ejemplo, hay que hacer énfasis en la gestión de liquidez a corto plazo con el fin de honrar las obligaciones de carácter permanente. Y ahora hacer otro... Ahora mismo, en este periodo, está muy apretado. Exacto, sí. Para los estudiosos de la política fiscal y finanzas públicas, al menos desde el Colegio de Economistas de Pichincha, estamos analizando también y vamos a realizar una serie de propuestas que vamos a publicar en nuestras redes sociales. ¿Cómo se podría resolver en este corto tiempo? Por ejemplo, hay el concepto de manejo de la liquidez, es decir, recircular liquidez a lo largo del sector público, que esto va a ser restituido cuando la caja fiscal se alimente diariamente con la recaudación de impuestos. Pero obviamente la reforma tributaria tiene sus metas de recaudación, pero hay que auparle de manera integral con el gasto público también. Por ejemplo, hay el decreto de austeridad que firmó el señor presidente Lasso y el señor presidente Moreno, y lastimosamente, si nosotros buscamos las cifras del presupuesto general del Estado a noviembre, existe un crecimiento de estos ítems que están restringidos. Es decir, que falta un control de esta ejecución presupuestaria y pago también. Hay varias medidas que se pueden realizar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? Porque hay varios funcionarios públicos que están esperando varios meses de retrasos de salarios y es una preocupación eminente. En efecto, como lo mencioné, el manejo integrado de la liquidez es importante. De hecho, si ustedes entran a la página del Ministerio de Economía y Finanzas, se evidencia en su plan financiero que, bueno, esto está a junio, pero hay más o menos más de 2.000 millones que se ha realizado con empresas públicas de la función ejecutiva. Ayer el señor ministro mencionaba el tema de los subsidios. En efecto, este es un pendiente, pero en mi opinión y también del Colegio de Economistas de Pichincha, si hablamos de subsidio a los combustibles, también tenemos que enfocarnos en el gasto tributario, que es el dinero que deja de percibir el Estado por la existencia de impuestos y exoneraciones que tuvieron un fin en su momento de generación de empleo, incentivo a sectores, pero hay que hacer un análisis costo-beneficio. ¿Por qué? Porque este valor anualmente, según el Servicio de Rentas Internas, alcanza más de 5.000 millones. Y precisamente en esta reforma tributaria también se habla de las amnistías tributarias precisamente y cómo el gobierno podrá recaudar estos 800 millones de dólares, más de 800 millones de dólares, que es la meta que se ha trazado, en qué tiempo lo podrá hacer y qué le garantiza que esto sí se vaya a cumplir. Bueno, el gobierno tiene una meta de recaudación, entiendo que se ha validado con respecto a las reformas que se ha hecho también adentro de la Asamblea Nacional. Sin embargo, desde el Colegio de Economistas de Pichincha hicimos un análisis interesante que ya lo vamos a poner en consideración a la ciudadanía, que de 225 empresas deudoras en firme, que más o menos representan 1.700 millones, del 85% de las deudas en firme que están al momento, el 80% se concentra en impuesto a la renta. Entonces hay que, aparte de la recaudación tributaria, tiene que enfocarse hacia esa problemática del por qué esta recaudación se ve
condicionada a la impugnación también y a las deudas en firme, que obviamente esto ya es de labor del SRI, ¿no? Bueno, y también otro punto clave son los incentivos para crear plazas de empleo. ¿Son suficientes estos incentivos que se ha precisado, se ha detallado en esta reforma tributaria? Bueno, la generación de empleo no viene por ley, sin embargo, la propuesta que se ha hecho desde el gobierno se ve enfocada en dar certezas al sector privado, también incentivos interesantes, que en cierta medida tienen que irse evaluando a lo largo del tiempo, con el fin de que, por ejemplo, varios sectores también se vean incluidos en esta política de generación de empleo. Pero obviamente hay políticas integrales que tienen que enfocarse también en generación de empleo. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema arancelario? ¿Qué va a pasar con la política hacia el exterior? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las medidas que se van a realizar para la reducción de la pobreza? Entonces, estas certezas tienen que constar en el plan de gobierno. También, bueno, hay algunos sectores que reclaman, especialmente el sector del trabajador, que no hay mucho control dentro del ámbito laboral. Existen miles de falencias. ¿Cómo se puede controlar también eso si en esta ley se está incentivando la creación de plazas de empleo? Bueno, la Autoridad de Control del Trabajo, el Ministerio del Trabajo, es el llamado a que verifique el cumplimiento de estos incentivos también. Obviamente, hay incentivos de generación de empleo joven a personas privadas de la libertad también, pero esta autoridad es la encargada de validar, ¿no es cierto? Obviamente los trabajadores también son los llamados a que si perciben ciertas injusticias también se comuniquen con la autoridad competente. Otro punto también clave es la deuda del Ministerio de Finanzas con el Banco Central. ¿Cómo podría resolverse de acuerdo con esta ley? Bueno, en efecto, lo que prevén es que se alivie también el pago de intereses y amortización a lo largo de estos 18 meses, según cifras del señor ministro de Finanzas, alcanzaría 800 millones en 18 meses de alivio fiscal. En efecto, esta es una política también que permite aliviar las presiones de caja fiscal, pero también tiene que irse, por ejemplo, enfocado en el gasto público, que obviamente no es que estamos pidiendo medidas de shock, ¿no?, como lo implementado en Argentina, pero sin embargo hay un espacio interesante que se puede analizar. Por ejemplo, ayer el señor ministro mencionaba acerca de la optimización en empresas públicas, pero en empresas públicas, por ejemplo, hay 12 activas, hay empresas públicas municipales de las universidades que no necesariamente necesitan una optimización inmediata ahorita, sino es el presupuesto general del Estado en sus instituciones, ministerios, que se puede evidenciar también cierto análisis que desde el Colegio de Economistas también vamos a publicar, que estamos afinando detalles nomás. Pero al existir un recorte en el presupuesto, también existiría un recorte de plazas de trabajo en ese sentido, en estas empresas. No necesariamente, lo que se busca es mejorar procesos. La eficiencia no se lo consigue únicamente desvinculando personal, sino, por ejemplo, en el gasto permanente hay bienes y servicios de consumo, por ejemplo, están viáticos, están pasajes, horas de extra, etc. Hay empresas que ya aplican eso, que no se les da esos viáticos. En efecto, sí hay empresas pero que están sujetas a este decreto de austeridad, pero como lo comenté al inicio, no se está dando un cumplimiento a cabalidad. A cabalidad, perfecto. Bueno, también el sector turístico ha sido puesto en esta reforma tributaria. ¿Por qué a este sector turístico se le está dando estos incentivos? Bueno, el sector turístico es un área estratégica debido a su impacto que tiene en la economía por sus encadenamientos. Entonces, y obviamente por el impacto que tuvo la pandemia, se vio muy rezagado e impactado negativamente. Y lo que busca también esta ley es incentivar a este sector que de otras maneras, a medida que la economía se va reactivando, también el sector turístico va a ver sus frutos. Hay varios actores dentro de este sector. ¿Quiénes serían los mayores beneficiarios? Por ejemplo, el sector turístico se enfoca también en la hotelería, se enfoca también en los servicios de comida, se enfoca también en alojamiento y que si ustedes, por ejemplo, se van a la costa, ustedes van a observar que hay los pequeños empresarios y microempresarios también que venden cualquier alimento cuando se visita las playas, etcétera, y a los restaurantes aledaños también. ¿Qué verían los principales beneficiados de estas medidas?
Hay un impulso también a las inversiones turísticas. En efecto, las inversiones turísticas que, por ejemplo, que van a realizar los hoteles, los hostales, etcétera, van a verse beneficiados con el fin de que se va a aliviar también sus costos y que van a poder también incentivarse a realizar inversiones ahorita. Ahora bien, bueno, también hay unas normas para las empresas extranjeras dedicadas a los pronósticos deportivos. Se establece en esta ley, por ejemplo, ¿qué se podría conseguir con esta regulación? Bueno, en efecto, esta ley ya fue propuesta también por el señor presidente Lasso en su momento y lo que buscaba es que se recaude también aquí. Entonces aquí hay un tema importante que alimentaría la recaudación para honrar los gastos permanentes ¿De del cuánto estaríamos presupuesto. hablando que aportaría este sector que no ha sido regulado y por eso estas normas que se establecen? Bueno, el Servicio de Rentas Internas es el llamado a que dé estas certezas a la ciudadanía, dado que manejan la información a microdata de los contribuyentes, ¿no? Finalmente, economista, también conocer un poco cómo funcionarían ya las zonas francas y las alianzas público-privado. Bueno, las alianzas público-privadas lo que busca también esta ley ya que fue aprobada es dar certezas también en su ejecución. De hecho, esto es un tema pendiente en los últimos años y en efecto ya varios sectores de la construcción, etcétera, se han visto en cierta manera contentados por estas reformas. Y las zonas francas obviamente también se enfocan también en temas específicos territoriales en el cual se van a evidenciar incentivos, por ejemplo, en temas de arancelarios, importación, generación de empleo, y que desde la sociedad civil, desde el Colegio de Economistas de Pichincha, nosotros vamos a evaluar también el cumplimiento de las metas que se están realizando en esta ley. Es un seguimiento que van a hacer. Totalmente, es un seguimiento. Nosotros ya tenemos lista nuestra comisión de seguimiento de esta reforma y en efecto vamos a publicar en nuestras redes sociales datos relevantes como el que mencioné de la reforma tributaria. Muchos se preguntan por qué cuando propuso el ex presidente Guillermo Lasso esta creación de zonas francas no se dio paso y ahora sí en esta ley del presidente Noboa, la creación de las zonas francas. Bueno, en efecto lo que son condiciones políticas distintas y también lo que se busca es certezas. Hoy el país lo que necesita son análisis pragmáticos enfocados en solucionar problemas de la sociedad y que esto se ha evidenciado también en esta ley aprobada. Pero ¿no hay de pronto diferencias en el momento de plantear la creación de estas zonas francas? En efecto tiene sus ciertas particularidades, pero como lo comentamos, esta ley es de manera integral, ¿no? Y busca atacar ciertos problemas específicos, pero obviamente tiene que ir acompañado más, por ejemplo, lo que mencionamos del gasto público, subsidios, gasto tributario. Ya para finalizar esta entrevista, economista, su valoración con respecto a esta reforma tributaria. Muchos hablan de que sería una medida parche. Sí, en efecto, lo que se busca es que la política económica en su conjunto tenga certezas. En efecto, esto es parte de, sin embargo, sí exigimos también a la sociedad también que sea permanente, evaluadora de las políticas que se implementen. Por ejemplo, desde el Colegio de Economistas de Pichincha vamos a realizar un análisis de calidad de gasto público. Estamos afinando detalles, la próxima semana esperemos ya publicarlo, no esperar hasta la segunda semana de enero cuando ya comience el ejercicio fiscal 2024. Y en materia económica, en este 2024, ¿qué le espera para el gobierno? Ya una vez aprobada con esta ley. Es un año difícil, pero sin embargo estamos aquí para remar juntos en beneficio del país. Usted ha mencionado algo importante, el ITT, a propósito de la caída del precio del barril del crudo a nivel mundial, que también nos afecta a nosotros porque es uno de los principales ingresos para las arcas fiscales del país. En efecto, el Banco Central del Ecuador realizó un estudio de la incidencia y se concluyó que el impacto fiscal en los próximos años va a ser de 2.000 millones de dólares con un costo de oportunidad en generación de empleo y reducción de pobreza en las zonas aledañas y que esto en efecto tiene que también un ejercicio de política pública para solucionar estos problemas, ¿no? En la práctica, más cercano a las familias ecuatorianas, ¿cómo impactaría en la economía de las familias? Por ejemplo, el Banco Central del Ecuador estimó que se incrementará el desempleo en 30.000 personas debido a este cierre de la explotación de ITT. Entonces, por ejemplo, la pobreza por ingresos extrema
se va a ver influida en 8.7% y que en efecto esto va a tener que desde el gobierno central reformular la política de transferencias monetarias que realiza a través del MIES, con el fin de mitigar este impacto también en el flujo de recursos que tiene la familia. Desafíos en materia económica. Muchísimas gracias por esta entrevista. Que tenga un ustedes. excelente día.